Bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a reaccionar a el primer comentario que me pidió que reaccione a algo, el video pasado, que fue nuestro primer video. Así que gracias al que recomendó que escuche Pieces de Ginger, creo que se llama así. Sí, Pieces, pero una mezcla entre pieces de piezas y Piscis de Piscis, el signo Piscis. Tengo alguna sensación de que ya vi este video en algún momento, de que ya escuché esta canción, sobre todo porque a principios de año estuve un poquito involucrado en todo lo que era el metal moderno cantado por mujeres y creo que esto es algo así, pero me puedo estar equivocando. También quiero mandarle un saludo a Nico Villalba. Gracias por ser una de las personas que en mi primer video ya me pidió un saludo. Ahí está Nico. Gracias, sos un grande. Entonces vamos a pasar ahora a lo divertido y vamos a ver qué onda con Ginger. Cantante mujer. Quiero volver un segundo y ver si es que era una guitarra de 6 cuerdas o una guitarra de 7 cuerdas, porque eso ya me va a poder dar una indicación de qué tan algo va a ser esto. 3, 6. 6 cuerdas. Guitarra normal. Pareció muy interesante que el baterista tocó su batería acá, abajo. O sea, ni siquiera ven mis manos, estoy marcando con mis manos así. El nivel de la batería toca muy bajito. Eso es interesante. Y el bajista tocando, apretando las cuerdas, no estirando. No sé para qué está haciendo tapping. Tiene su nombre la técnica, creo que es tapping, eso. Creo que acá viene un pequeño drop o un coro o algo así, pero quiero antes de eso decir que me gusta mucho cómo quedó la ambientación. He visto muchos lives como que hechos caseros y siempre lo que falla es la ambientación. Entonces me parece que eso está bueno. Lindo, lindo, lindo. Esto no puede ser un live session. ¿Cómo hace tan sin esfuerzo? Parece que está cantando normal, no. O sea, parece que su cuerpo está totalmente relajado, no tensión en su pecho, en su. Qué interesante. Si hay alguien viendo este video que esté más mucho que yo en Time Signatures, pueden decir que eso fue claramente. Es un not Time Signature. Sería interesante saber qué era, pero. Nadie más está cantando eso, solo ella.
Parecía inclusive doblada la voz, está muy bueno, canta muy bien. Neptune's child, shivering inside, drowns in a liquid gold. Me gusta hacer un poquito de freak de los instrumentos del MP, si yo se bajo un todavía, o qué bajo es, no reconozco muy bien. Es una industria claramente, pero Make me flash and when the winter cries. la que llega mi sección. Searching for the will Eh, to catch on and see the sun wow. Wow. Siento que antes que nada, la voz de ella no es particularmente linda, no es que tenga un buen timbre de voz, pero ¿cómo cantás eso con ese nivel de relajación tan extremo? ¿Cómo cantás eso con ese nivel de... Obviamente sé que va con mucha técnica y mucha práctica, pero no se veía ni una gota de tensión en su garganta, ni una gota de tensión, por lo menos hasta en el primer coro, ni una gota de tensión en el resto de su cuerpo, estaba como todo muy natural. Y no es una crítica, es algo buenísimo que me gustó mucho. Sí, claramente es un estilo de metal que no es que me disgusta, pero tampoco es algo que voy a consumir muy frecuentemente. De todas formas está muy bueno. Y también se acoplaba el bajo por momentos al riff de la guitarra, como para darle esa textura más interesante a la música. Y el resto del tiempo estaba acompañando la batería, haciendo ahí el trabajo del bajo que normalmente se dice que es hacer la base y el colchón para todo el resto de la música. ¿Verdad? No creo que sea así necesariamente todo el tiempo, pero eh, muy bueno, muy bueno, gracias. Déjenme chequear si es que fue la persona que yo creo que fue la que me pidió que le haga un review a este tema. Eh, sí, Diego Burriete, gracias Diego Burriete por recomendarme eh, reaccionar a Pisces de Ginger. Está muy bueno realmente. Está interesante que se hagan cosas nuevas. Sé que no es tan nuevo y todo el mundo va a empezar a decir, ay, pero parece esto, pero parece otro, pero la música nunca es original. Pero claro que es original. Capaz que los recursos están un poco repetidos ya en esta parte de la vida, pero eh, cuando la gente encuentra cómo contar su historia detrás de la música de una forma que no está buscando simplemente vender algo y crear algo para que tenga éxito comercial, yo creo que las herramientas son válidas y cuando lo que se quiere comunicar es sincero, se nota. Independientemente del estilo, pasa en todos los estilos. Entonces, eso, gracias. No olviden de suscribirse, de darle like, comenten si quieren escuchar algo en la siguiente reacción y ahí nos vemos.